Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presentes en este conversatorio, un conversatorio pensado para hablar de la agrobiodiversidad, de las semillas nativas y criollas, pensando en no solamente el concepto de agrobiodiversidad y semillas nativas y criollas, sino fundamentalmente resaltando la importancia de estos recursos naturales, bienes comunes, como prefiramos llamarlos, su rol en nuestra vida cotidiana, los riesgos que actualmente estos recursos tienen y fundamentalmente vamos a hablar de las medidas que se están desarrollando en este momento para su preservación. Tengo entonces el gusto de presentar a las dos personas con las que vamos a conversar este rato. Primero, Ángela María Zuluaga. Ella es custodia de semillas y fundadora de Nido de Águilas, un espacio experimental establecido en 2010 en Villa de Leyva, que pone a la naturaleza en el centro de experiencias agrícolas, culinarias, científicas, biológicas y culturales. Este proyecto alberga un banco de semillas de flora nativa latinoamericana y colombiana, promoviendo una agricultura limpia y renovable, utilizando únicamente materiales orgánicos. Bienvenida, Ángela María, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y está también mi amigo y colega Germán Vélez. Germán es director de la Corporación Grupo Semillas, una organización que se ha dedicado a la defensa de la agrobiodiversidad, la soberanía alimentaria y los derechos de las comunidades rurales respecto a sus semillas y territorios. Su liderazgo en el Grupo Semillas ha sido clave en la articulación de redes campesinas e indígenas, impulsando procesos de conservación de la agrobiodiversidad y la autonomía alimentaria en Colombia y América Latina. Muchas gracias, Germán, por estar aquí. Me han dado el privilegio de conducir esta conversación. Yo soy Álvaro Acevedo, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia y director del doctorado en agroecología actualmente. Y quiero hacer un preámbulo a esta conversación trayendo a la memoria a una de las personas más influyentes en el pensamiento de las agriculturas alternativas en nuestro país, al maestro Mario Mejía Gutiérrez. Muy merecido el aplauso para el maestro Mario, claro que sí. El maestro Mario, que nos dejó en agosto del año 2019, después de un gran legado, dejando un gran legado de reflexiones respecto a la necesidad de conservar la vida y en particular desde la conservación del alimento, la conservación de las culturas, la conservación de las semillas. El maestro Mario escribió en el año 2004, publicó lo que se llama la oración de la semilla, que les recomiendo que la puedan buscar. Lo van a encontrar fácilmente en una página que es justamente del Grupo Semillas. También está la oración de la semilla. Bueno, la van a encontrar fácilmente y sería muy bonito que cuando hagamos eventos relacionados a semillas, empecemos justamente leyendo esta oración. Yo no la voy a leer toda porque es un poco larga, pero me voy a referir y voy a hacer como una lectura selectiva de algunos de los apartados de este maravilloso texto. El maestro Mario dice: oración a la semilla es vida y es milagro. La semilla repite a diario el milagro de la multiplicación del alimento. Semilla es biodiversidad. Decenas de miles de variedades de semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Semilla es libertad, porque nos independiza de las dos tiendas, la de los alimentos y la de los mercaderes de insumos agrícolas. Semilla es poder, el de comer según nuestra cultura, el de escoger según nuestro propio sistema de producción. Semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, con el desplazado, con el hambriento. Semilla es compromiso, es entrega, es cariño, es enamoramiento. Semilla es identidad, es territorio, porque somos lo que comemos, porque la cultura se expresa en el territorio. Semilla es cultura porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a enamorarla. La persona que conserva semillas naturales asciende a un nivel ético.
La semilla natural es sagrada, no es mercancía, es un don divino otorgado a través de la naturaleza y la cultura. Las semillas naturales no pertenecen al reino de la transgénesis. Sembrar y comer son actos sagrados, agradezcámoslos con oración y con ritual. Mario Mejía Gutiérrez, agosto del 2004. Con este lindo preámbulo del maestro Mario Mejía, entonces quiero que conversemos un poco y vamos a comenzar. Yo sé que en el auditorio hay gente que conoce, que se ha adentrado en la reflexión sobre el mundo de las semillas, la agrobiodiversidad, pero vamos a desarrollar este conversatorio partiendo de esos conceptos mucho más generales, si se quiere, mucho más básicos, en el sentido de que este conversatorio lo que intenta es que hagamos una introducción a la comprensión del valor imprescindible para la vida humana de las semillas nativas y criollas y de la agrobiodiversidad. Y quiero empezar entonces, querida y querido amigo, preguntándoles un poco de su historia en relación a este tema tan bonito y tan necesario para la humanidad. ¿Cómo se entraron ustedes en este mundo? ¿Cuánto hace que están en esto y qué fue lo que los motivó a adentrarse en este campo maravilloso? Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Germán y Álvaro por compartir este diálogo de saberes y este compartir de experiencias que todos y todas tenemos y que por eso estamos aquí precisamente en este auditorio, porque nos mueve algo en común, que es la defensa de esas semillas, de ese patrimonio y de esa fuerza de la vida que son las semillas. Yo me acerqué a las semillas en el 2010, tal vez en búsqueda de pasar teorías a la práctica. Venía trabajando con temas de seguridad, con las políticas públicas de seguridad alimentaria en el país, apoyando como toda esa construcción de la política pública después de la implementación en campo. Y me pregunté en algún momento, bueno, ¿esto sí será posible? ¿Será posible que tengamos huertas del pan coquer? ¿Será posible que tengamos toda esta biodiversidad disponible para comerla? Y decidí retirarme y comprar un pequeño terreno y empezar a pasar estas teorías a la práctica. Y fue allí, en la huerta. Yo no soy del área agrícola, no soy del área biológica, entonces era más bien como una locura de sueños de esos que me encontré con una frase que me gusta mucho, que dice: si al principio una idea no parece absurda, no hay esperanza para ella. Es de Einstein y me pareció fascinante. Bueno, ¿y por qué no hacer algo absurdo? Venía haciendo muchas cosas absurdas en la vida, pero esto era más fascinante. Y me retiré y fue en la huerta, en el cultivo, que empecé a descubrir la semilla. Paralelo a eso, pues cuando uno habita un territorio, por los lados de Villa de Leyva, de Gachantibar, Cabuco, hay una gran amenaza al territorio contra la minería, con la minería. Por allá hay mucha minería caolín, entonces empezamos a hacer movimientos ambientales para proteger el territorio, para tener agua limpia, para tener toda esta biodiversidad, este desplazamiento de gente que se hace por el problema de la minería. Y tuvimos un encuentro donde casualmente, porque el universo es así, me encuentro que había un grupo que estaba trabajando en el lado siguiente. Y adivinen quién era ese grupo. Germán, en una reunión en el 2010 en Duitama, en el 2011 en Duitama, en una fundación San Isidro, y estábamos trabajando en el territorio por mantener el agua, y en el frente estaban trabajando las semillas, y me acerqué allí y me convertí en custodia de semillas. Fue el primer acercamiento como ya a la política, como ya a la problemática, porque cuando encuentra uno la semilla en la huerta y ve que esa semilla como que le está pasando algo, como que hay plantas que no producen semillas, que son las básicas de la alimentación, como un repollo. ¿Cuándo han visto una semilla de repollo en la huerta?
Yo decía, pero ¿y entonces de dónde sale esto? ¿Sí? Y otras plantas que nacían flores y llegaban y salían semillas aparentemente, pero no eran fructíferas. Entonces era como un gran interrogante, aquí está pasando algo. Y cuando me encuentro con el grupo de semillas, veo que el problema era más grande dentro del proceso, y ahí digamos que fue como el gran avance de convertirme en custodia de semillas, y desde eso he estado recuperando semillas de la biodiversidad colombiana, especialmente para uso alimenticio y medicinal. En este momento tenemos una custodia de semillas de, como le digo yo, semillas de rastrojo, semillas de monte, semillas que estamos perdiendo y que estamos devolviéndolas como a la cotidianidad de las personas, porque se nos están perdiendo dentro de todos estos procesos descomunales de la agroindustria, de los procesados. Entonces ese es como mi gran acercamiento a las semillas. Aló. Sí, buenas tardes para todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación para este panel, esta conversación. Y bueno, gracias Ángela, Álvaro, por esta conversación. Bueno, yo me acerqué a las semillas casi que desde que salí de la universidad como ingeniero agrónomo en Medellín, y inmediatamente me fui a vivir a la Amazonía colombiana, a trabajar con comunidades indígenas. Allí estuve 6 años trabajando con ellos, con todo este tema de los sistemas biodiversos, las chagras indígenas y toda esa enorme riqueza de la biodiversidad, pues tanto agrícola como de las selvas tropicales amazónicas. Y bueno, allí fue donde tuve ese primer acercamiento a la dimensión de lo que significa toda esa enorme diversidad, pero más allá de la diversidad, ese conocimiento ancestral que hay de los pueblos indígenas alrededor de sus bienes comunes de la biodiversidad. Y desde allí, bueno, posteriormente ya me incorporé a una fundación, la Fundación Trisei, y allí trabajamos desde hace más de 30 años con comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, en estos temas de la recuperación, conservación, el cuidado de las semillas en las comunidades locales. Y allí fue donde pues, nos enamoramos con este proceso, apoyando pues todo este proceso local y compartiendo toda esa sabiduría que tienen las comunidades alrededor de sus semillas, pero a la vez desde esa época empezaron a surgir toda esta nueva problemática en el mundo alrededor de la privatización, el control de las semillas, el despojo de todos estos bienes comunes. Y allí fue donde incorporamos todo este componente adicional de la defensa de las semillas, ¿cierto? No solamente de recuperarlas en territorio, sino defenderlas frente a todas esas amenazas. Y desde esa época venimos construyendo con muchas organizaciones, toda una serie de estrategias y acciones, digamos, combinada desde la defensa local, pero también desde la incidencia frente a todas esas amenazas, las políticas, las leyes que tienen que ver con este tema de la agrobiodiversidad de las semillas. Y bueno, pues en ese proceso se han creado redes, circuitos, movilizaciones sociales alrededor de estos temas, porque esto es un trabajo de mucha gente, ¿cierto? Que estamos en esto, pero sobre todo lo más importante es que cada día pues las organizaciones son las que lideran y se incorporan a todos estos procesos de defensa de sus semillas como un componente fundamental de sus territorios. Eso es. Muy bien, muchas gracias. 2 historias de vida relacionadas con las semillas y que han encontrado en las semillas una oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida.
Quiero resaltar esta idea de Ángela de cómo de no tener ningún conocimiento sobre las semillas ni sobre la agricultura, termina ahora siendo custodia de semillas, porque creo que todos deberíamos ser custodios de semillas de alguna manera. Y la historia de Germán, que desde una posición crítica en su formación como agrónomo, lo fue conduciendo a ser hoy una de las personas más reconocidas en el tema de la agrobiodiversidad en Colombia y sobre todo reconocer este trabajo enorme que se hace desde el Grupo Semillas en Incidencia. Normalmente cuando hablamos de agrobiodiversidad pareciera un término, digamos, poco conocido en la sociedad, digamos, en la gente de a pie, pero la agrobiodiversidad tiene todo que ver con nuestras vidas. Quisiera pedirles, Ángela y Germán, que ustedes definan qué es agrobiodiversidad, pero sobre todo eso, cómo está presente en la vida cotidiana de cada persona, de cada ciudadano o ciudadana. Sí, cuando hablamos de agrobiodiversidad, estamos hablando como de ese conjunto de plantas, animales, microorganismos que desde épocas ancestrales las comunidades y los pueblos han desarrollado a través de y han criado y creado a través de un proceso de domesticación, selección, conservación, cuidado colectivo de esos componentes fundamentales de los agroecosistemas, pero también de los sistemas de vida y culturales de las poblaciones rurales, ¿cierto? Entonces ese es un proceso colectivo acumulado a través de cientos de miles de años por estas poblaciones o por los pueblos y comunidades en sus territorios, porque la biodiversidad o cuando hablamos de agrobiodiversidad es fundamental, es el componente de las poblaciones humanas, ¿cierto? Porque tenemos también la diversidad silvestre que digamos aparentemente no tienen una permanente intervención de las poblaciones humanas, pero también hablamos ya cuando las comunidades y los pueblos desarrollan en sus sistemas de producción, de vida, de sustento, pues toda esta enorme diversidad es ese conjunto de elementos que podemos englobarlos en una definición de agrobiodiversidad, que no necesariamente solo las semillas, sino también los animales, digamos, no los silvestres, sino los que ya las poblaciones han domesticado, seleccionado en sus sistemas productivos y que han sido fundamentales para garantizar la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria, pero también de los otros componentes de los medios de vida y de sustento de las comunidades. Y en ese trabajo ha sido fundamental lo que han hecho las mujeres, porque las mujeres han sido casi que las que inventaron la agricultura, pero también todo ese cuidado de las semillas ha sido un papel fundamental de las mujeres, ¿cierto? Y en ese proceso de crianza, de selección, manejo de esa biodiversidad, pues es ese fruto de identificar cuáles son las características más innovadoras, más importantes que selecciona cada población, cada grupo humano para garantizar sus características, pues su adaptación a esas condiciones ambientales, pero sobre todo a sus necesidades culturales y alimentarias. Y ese proceso de selección es lo que ha generado toda esa enorme biodiversidad que hoy tenemos, ¿cierto? Que es la diversidad de colores, sabores, olores, que es lo que nos expresa en estos
territorios biodiversos como Colombia y América Latina, que somos centro de origen de la mayoría de los cultivos que hoy sustentan la agricultura y la alimentación, ¿cierto? Por eso somos el centro de origen de cultivos como maíz, el frijol, la papa, la yuca, los tomates, infinidad de tubérculos, plantas medicinales, etcétera, que ese es lo que podríamos englobar como la agrobiodiversidad para la soberanía y la autonomía alimentaria. Bueno, como ya Germán nos explica muy bien qué es la agrobiodiversidad, partiendo de ese proceso de que es un agroecosistema para la producción de alimentos, es una simbiosis perfecta entre todos los componentes, partiendo muy específicamente de lo biofísico, que tiene que ver con el lugar en este planeta de que se desarrolle este sistema agrobiodiverso, y las culturas que habitan este territorio. No podríamos estar hablando de lo mismo, una simbiosis perfecta en Boyacá o en la costa, porque es esa interacción que hay con el ecosistema. Tenemos un ecosistema diferente, por consiguiente tenemos unos alimentos diferentes, un tipo de suelo que es donde se sustenta todo este proceso agrobiodiverso para poder tener esos cultivos aptos en este sistema. Y dentro de todo ese agroecosistema, pues también está todos esos elementos que hacen parte importante, como el agua, el aire, todos los insectos y toda la vida que hay alrededor de un agroecosistema. Entonces yo lo consideraría que eso tiene mucho que ver con el lugar también de donde habitamos y donde estamos construyendo ese agroecosistema. Y de ahí la gran biodiversidad que tenemos en estos países, en donde tenemos una variedad de pisos térmicos que nos permiten tener la mayor biodiversidad del planeta, la segunda capacidad que tenemos de tener esta biodiversidad. Entonces, ese es el diario vivir de la agrobiodiversidad, donde todas y todos hacemos parte de este sistema, porque no es solamente lo físico, lo biológico, las plantas, los animales, sino cómo esa cultura, esos seres humanos interactúan dentro de estos ecosistemas. Muy bien, habría muchas ideas que resaltar. Esa mirada histórica que plantea Germán, imaginémonos, si la agricultura tiene 10.000, 12.000 años de historia, también son 10.000 o 12.000 años de evolución de las semillas, y una evolución que no fue solamente naturalista, sino que tuvo en las culturas, en los pueblos, un papel fundamental. Las semillas no hubiesen sido posibles como las conocemos hoy día sin la interacción con las culturas. Por eso se acuña mucho hoy el término de sistemas bioculturales, para hablar de esas regiones del mundo donde las condiciones ecosistémicas, que muy bien menciona Ángela, pero también las culturales, hicieron posible el surgimiento de las semillas. Las cerca de 10.000 variedades de arroces tradicionales que hay en el sudeste asiático no hubieran sido posibles sin una cosa que se pudiera llamar el fitomejoramiento popular, porque como muy bien dicen ustedes, fue un mejoramiento hecho por la gente. Y esto le da sustento a esta idea de que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Fueron el resultado de ese largo proceso de selección en el que, como muy bien puntualiza Germán, las mujeres tuvieron un papel fundamental. Y me gustaría volver sobre esa idea, tal vez ahora un poco más tarde, Ángela, sobre el rol que las mujeres cumplen en la protección de la agrobiodiversidad, que es la base de la vida, que es la base de nuestra vida, de nuestro bienestar. La agrobiodiversidad está presente en cada día de nuestras vidas. Sin agrobiodiversidad, la vida en el planeta sería imposible, al menos como la conocemos hoy día. De ahí su importancia. Pero vamos a puntualizar un poquito más esta importancia, y aquí quiero dividir esta pregunta que es sobre la importancia de la agrobiodiversidad, pero a Germán le voy a pedir que resalte su importancia productiva y política. ¿Por qué en lo productivo es tan importante la agrobiodiversidad y por qué políticamente hablando es importante la agrobiodiversidad? Y Ángela, me gustaría que tú hables de la importancia ambiental y de la importancia cultural de la agrobiodiversidad. Con eso complementamos esta parte de la pregunta. Mientras ustedes lo van pensando, quiero animar al público a que piensen en preguntas que quisieran hacerle a nuestros dos panelistas, y al final que podamos abrir una sesión un poco para comentarios y para preguntas de parte de ustedes.
Sí, gracias. Con relación a ¿por qué es importante para la producción de los bienes comunes que requieren las poblaciones y comunidades? Es porque las especies silvestres, pues inicialmente también le han dado un aporte significativo a las poblaciones, especialmente en las épocas digamos, mucho más ancestrales, donde no había agricultura, pues la biodiversidad que había era lo que daba el sustento a las poblaciones humanas, pero con ese proceso de mejoramiento y de selección y de domesticación, pues se aumentó no solamente la adaptación de esas semillas a esas condiciones ambientales cuando se extrajeron de sus ecosistemas naturales, ¿cierto? Entonces, esa biodiversidad le dio una gran fortaleza a esos sistemas productivos, digamos, con intervención humana, de tal forma que se adaptó a esas condiciones o la resiliencia a todas esas crisis también climáticas, ambientales, pero también aumentaron la producción y más que la producción, la productividad y la sostenibilidad de esos ecosistemas para que fueran más eficientes para producirle alimentos a las poblaciones humanas o a las comunidades. Y entonces eso es lo que le ha garantizado que las poblaciones hayan podido desarrollarse no solamente como civilizaciones agricultoras, sino como la garantía fundamental de los medios de sustento de las comunidades, ¿cierto? Porque lo que se hizo en el proceso de creación del maíz desde hace 10.000 años, desde el teosinte hasta las variedades altamente productivas que tienen las comunidades o que se desarrollaron en ese proceso colectivo, es lo que le ha permitido a las poblaciones garantizar no solamente sus sistemas culturales, sino sus sistemas productivos, y que son la garantía de la seguridad y sobre todo de la autonomía alimentaria. Es un poco ese proceso. Bueno, y en lo político, pues sí, las semillas, por ser un eje fundamental de los sistemas de producción y de vida de la gente, pues cuando las semillas a través especialmente desde mediados del siglo pasado con la Revolución Verde y todo esto, cuando empezó todo este proceso digamos, de concentración del poder o de las semillas por las corporaciones, de la aplicación de la propiedad intelectual, de la privatización de las semillas, de los conocimientos ancestrales y de todo lo que significa todo esto en el sistema productivo, es donde las comunidades le incorporan la visión del componente fundamental de defensa de las semillas frente a todas esas amenazas externas, porque lo que plantean las comunidades es que las semillas es un bien común de los pueblos que debería estar por fuera de todos esos mecanismos de control corporativo y de privatización, y que al final pues las semillas tienen que seguir caminando libremente con las comunidades, precisamente por ser un bien común, porque no tienen propiedad privada, no deben tener propiedad privada o no pueden tener propiedad privada, pero lo que existe en el mundo es otra cosa, y esa es la dimensión política que tiene la defensa de la agrobiodiversidad. Bueno, la pregunta hacia lo cultural, tendríamos que retomar lo que planteaba Germán, y era el nacimiento de la domesticación de las semillas. Teníamos unas comunidades que eran nómadas
por consiguiente recolectoras, y alrededor del fogón, que es donde se gesta la comunidad, pues también se dejaba la semilla sobrante de lo que se recolectaba. Pero en el momento de hacer el ciclo de 1 año, 2 años, la comunidad empezó a sentarse en los mismos lugares porque era allí donde había precisamente el alimento que hace 2 años nos comimos. Entonces, ante esta observación, las comunidades, las culturas empezaron a sentarse en estos lugares que empezaban a tener alimentos permanentes. Eso hace pasar de una cultura nómada a una cultura sedentaria en donde se empieza a estructurar todo lo que es la comunidad, la familia y lo más importante, el hogar, el fuego, la cocina. Y eso ha transmitido y sigue transmitiendo, y eso es lo que estamos ahorita viendo. Alrededor de la cocina, y lo veíamos esta mañana con una de las conversadoras de esta mañana, muy bella, que nos contaba cómo ella hace todo su proceso de conservación de la semilla a través del fogón, porque es que es allí donde la cultura se nos da. Por eso estamos hablando de culturas alimenticias, por eso estamos hablando de un tema tan complejo a nivel nacional y a nivel internacional con las políticas públicas, como hablaba Germán, porque es que es el hambre del mundo lo que estamos protegiendo, o sea, la semilla libre, la semilla que va de un lugar al otro, esta semilla que era nómada y que fue domesticándose, es lo que tiene que seguir andando entre los pueblos. Entonces, la relación entre la semilla y la cultura tiene que ver mucho con ese lugar donde nos ubicamos. Para la siguiente pregunta que tú nos hacías, y es esa relación con el ecosistema, con el territorio. Estas mismas comunidades muy observadoras, porque eran completamente observadoras de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza, empezaron a ver que no todas las semillas pues se estaban dando en los diferentes lugares. Por eso habían semillas que les daban más en otro lugar, por si era invierno o por si era verano en otro lugar, y eso empezó a generar todo el sistema agrícola y a hacer las asentaciones de los pueblos ante sus cultivos y sus procesos alimenticios. Y hay una cosa muy particular con todo esto del proceso de las culturas, y es quien cocina sabe cosechar, porque cuando una mujer, especialmente lo planteaba Germán ahorita, que la semilla tiene mucho que ver con la mujer, cuando nosotros vamos caminando por nuestra huerta, nosotros vemos la sopa, nosotros vemos el guiso, nosotros vemos la agüita aromática, nosotros vemos la agua de panelita con las hierbas, porque nosotros sabemos que un puñado de frijoles nos representa una sopa para la familia. Entonces, tiene mucho que ver con la mujer, cómo ve el alimentar a su familia y a su comunidad. Muy bien, muy bonita esa reflexión final de cómo las semillas nos moldean como personas a través del alimento, ¿no? Y quería volver sobre el tema político que planteó Germán, y es que, por lo que comentas tú, Ángela, la manera como las semillas se han reproducido ha sido siempre los agricultores seleccionan la mejor parte de una cosecha para obtener la semilla de la cosecha siguiente. Y así ha sido por miles de años, así ha sido por más de 10.000 años. Y esto le ha dado poder a los agricultores, el poder de ser autónomos, el poder de no depender del mercado para comprarlas. Y ahí hay un elemento del sujeto político que tiene autonomía si tiene semillas. En la medida en que pierda las semillas, pierde esa autonomía. Y ese es un ejercicio político que no podemos dejar que los agricultores pierdan. El ejercicio político de tener y manejar sus propias semillas con total autonomía. Me queda muy difícil a mí a veces solo hacer preguntas, así que disculpen ustedes que también meta la cucharada en medio de la reflexión. Germán introdujo el tema de las amenazas sobre la agrobiodiversidad. Y quiero empezar con este dato interesante. La FAO asegura que hay más de 350.000 especies con valor alimenticio. Es un número muy, muy importante. Ahora preguntémonos, ¿cuántas de esas miles de especies realmente hacen parte de nuestra dieta o de nuestra vida cotidiana? Porque también la cosmética, la higiene, la salud tiene que ver con agrobiodiversidad.
¿cuáles son los riesgos que se ciernen sobre esas enorme cantidad de agrobiodiversidad que constituye la base de nuestra vida y de nuestro bienestar? Tratemos de sintetizar cuáles son esos problemas y por qué tendríamos que hacer una alerta ciudadana sobre esos riesgos, porque esos riesgos se ciñen sobre nosotros, sobre la sociedad. Sí, efectivamente, toda esa enorme diversidad que sustentó antiguamente nuestra alimentación y los medios de sustento de las comunidades se ha ido perdiendo en el mundo de una forma alarmante y muy acelerada, pues especialmente en los últimos 50, 70 años con el modelo de la Revolución Verde, donde gran parte de esa biodiversidad agrícola se perdió. La misma FAO calcula que más del 90% de esa biodiversidad se ha perdido. Imagínense hace 100 años qué tenían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Entonces, pero porque al modelo privatizador corporativo le interesa que la agricultura se centre en muy pocos cultivos, ¿cierto? Hoy en día nuestra alimentación no depende de más de 150 cultivos, pero lo más alarmante es que casi que el 90% de nuestra alimentación depende de los 5 o 7 cultivos básicos de la Revolución Verde. Entonces, ese control corporativo se hace primero aplicándole la propiedad intelectual sobre las semillas que ya se incorporaron a ese sistema alimentario a través de leyes y normas de propiedad intelectual, ¿cierto? Las semillas o la biodiversidad se privatiza pues tanto mediante las patentes biológicas, pero para el caso de las semillas se aplica más a través de lo que se denomina los derechos de obtentores vegetales que se le otorga a los mejoradores de planta en los centros de investigación o en las grandes empresas transnacionales, que prácticamente lo que hacen es quitarle el control a las comunidades de todo el sistema agroalimentario. Y entonces, mediante esos dos componentes, tanto de patentes, de propiedad intelectual, se aplica en nuestros países. Bueno, y todo eso tiene un marco global a través de los convenios y tratados internacionales, ¿cierto? Como el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, pero también están todas estas leyes y normas de bioseguridad para la introducción de semillas transgénicas, y también muchas de estas normas de propiedad intelectual están en el marco de los acuerdos de comercio, de la OMC, de los tratados de libre comercio, y todo eso en su conjunto se incorpora con las leyes de certificación y de control para la producción y comercialización de semillas, que es el instrumento también para quitarle el control a las comunidades de qué semillas pueden producir, conservar, mejorar, intercambiar y comercializar o vender también sus semillas. Entonces, todo ese sistema, la integración de los sistemas de propiedad intelectual y los de control de la certificación de semillas, donde tanto las empresas y los gobiernos definen qué semillas pueden producir y conservar los agricultores. Y entonces estas normas definen que las únicas semillas que deberían circular por fuera de los sistemas tradicionales son las semillas certificadas y registradas, ¿cierto? Y que todas las otras semillas que están allí en las comunidades, pues si quieren los agricultores, manténgalas allí, pero no las saque de sus parcelas, ¿cierto? O sea, deben estar allí confinadas, o sea, casi que encarceladas, y que lo único que debería manejar el sistema de semillas, tanto comercial como
como incluso de circulación de semillas, son las semillas certificadas. Allí es donde están las grandes amenazas, porque eso ha hecho que, primero, gran parte de esa biodiversidad se pierda, pues porque solo se han impuesto o se promueven los modelos de agricultura desde los gobiernos y desde el sistema global alimentario, solo se promueve esas semillas controladas por las empresas y se invisibiliza, se desvaloriza y se persigue a esas semillas que tienen los agricultores. Entonces eso ha generado o ha acelerado mucho más toda esa pérdida de la biodiversidad, ¿cierto? Pero hay muchos otros factores que vienen con el modelo de desarrollo, pero también con los modelos productivos que se imponen en el mundo de promover solo los monocultivos industriales y todos los otros amenazas al territorio, ¿cierto? Esas otras amenazas externas, los modelos extractivistas, mineroenergéticos y todo lo que ya conocemos, la privatización del agua y de los bienes comunes, que ha hecho que todos esos elementos fundamentales de los sistemas tradicionales se estén perdiendo. Y ahí es donde está la disputa y es donde entra a las organizaciones sociales y locales al ver todas esas amenazas de que la única forma de defender las semillas es a través de intervenir o intentar bloquear pues todas estas amenazas externas. Ahí estamos, pero no ha sido fácil, pero ese es el proceso que viene la gente en la defensa de sus semillas. Yo creo que una de las mayores amenazas que tenemos es el olvido. Tú acabas de dar una cifra, la FAO da unas cifras, hay unas investigaciones que ponen a Colombia en más o menos unas 3.800 especies de plantas alimenticias que hay, de las cuales más o menos unas 150 son endémicas. Y lo que tú acabas de decir, ¿cuántas estamos comiendo? ¿Y qué está pasando con la chinchamata, con la rebancá, con la mostaza de hoja, con la malanga, la mafafa, el yuyo? Una cantidad de plantas que realmente no las conocemos. Porque, y lo que tú planteabas, la FAO está planteando ahorita que más o menos 15% de los alimentos que consumimos como fuente energética, solamente 15 plantas son fuente energética en la alimentación del mundo, entre ellas el maíz, el trigo, la avena, el arroz. ¿Y qué pasa con todas esas otras fuentes energéticas que tenemos? Entonces, yo creo que el olvido que nos están llevando las multinacionales al entregarnos unos alimentos que muchos ni siquiera son de acá. O sea, ¿cuánto es el valor nutricional que tiene el maíz frente al trigo o frente a la yuca o frente a la malanga? Y son plantas que no estamos ni siquiera estudiando. Entonces hay plantas que tienen mucho valor nutricional. El caso de la chinchamata, que es una marantácea, que en Cuba tiene unos estudios fundamentados de que es una planta con alto valor nutricional, y en Colombia no la usamos, no la consumimos, y fuera de esa, si se presenta ante los organismos para decir, venga, incluyamos esto en las dietas colombianas, pues no hay los soportes, las investigaciones que den al país la fuerza para decir, sí, podemos cambiar la espinaca por la chinchamata. Entonces yo creo que ese desconocimiento y esa pérdida de memoria que tenemos sobre esta biodiversidad que consumían nuestros antepasados y en el mundo se han consumido, es de los mayores peligros que yo veo dentro de estos procesos. Nosotros cuando hacemos estos procesos educativos, formativos, de sensibilización, la gente no conoce ni el 1% de estas plantas,
Y lo más absurdo, no conocen ni siquiera, pues absurdo por el sistema en que estamos, ¿no? No conocen ni siquiera que las plantas producen semilla. Ah, no, ¿cómo así? Es que una zanahoria, por poner algo que por lo menos se llevan a la mesa, produce semillas, produce flores, produce semillas. Entonces yo creo que hay un gran desconocimiento y lo que más nos están llevando es a generar olvido de la comida viva, porque cada vez estamos más con los ultraprocesados y el desconocimiento total de esta biodiversidad comestible que tenemos en el mundo. No, quería complementar, ¿no? Porque, o sea, hablamos de lo que venía en el proceso de amenazas con la Revolución Verde y todo este modelo que creó la simplificación de la agricultura en híbridos, pero después vinieron las nuevas tecnologías y especialmente pues todo este tema de la creación de los cultivos transgénicos o del desarrollo de estas tecnologías que han generado un impacto gigantesco en los sistemas no solamente de producción en nuestros países, en los países megadiversos, sino en todo el mundo, pero especialmente el impacto que ha tenido en la agricultura campesina, local y comunitaria, porque todas estas nuevas tecnologías amenazan muy fuertemente, especialmente la biodiversidad que tenemos en nuestros países, para el caso del maíz, que somos el centro de origen y de diversidad del maíz, pues estas tecnologías han creado digamos, un impacto ambiental, socioeconómico, cultural y en el sistema alimentario muy fuerte. De esto mañana nuestra amiga Silvia Ribeiro nos va a hablar mucho de todas estas amenazas que tienen las tecnologías transgénicas, pero también las nuevas tecnologías, porque ya en este momento ya hay otras tecnologías que rebasan incluso nuestra capacidad de entender hasta dónde ha llegado el poder corporativo para controlar y cercenar todo el sistema alimentario de las comunidades locales y de nuestros países. Entonces, hay que tener muy presente todas esas amenazas alrededor de cómo debemos enfrentar esas amenazas, ¿cierto? Porque no lo podemos hacer ahora únicamente pues a través de cuidar nuestras semillas en nuestros territorios, que hay que seguirlo haciendo, y ese es el eje fundamental de la defensa de las semillas, porque si desaparecen las semillas, desaparecen los pueblos, las comunidades. Entonces ese es un componente fundamental, pero tenemos que dimensionar hoy esas nuevas amenazas que son fundamentales y qué es lo que están haciendo hoy en día pues las comunidades en nuestros territorios, implementando acciones para la defensa de las semillas en esos escenarios políticos, económicos, globales, pero también a nivel territorial. Entonces es muy importante tener eso presente. Bueno, muchas gracias, querido Germán y querida Ángela. Yo creo que esta es una de las preguntas más difíciles de este conversatorio cuando pensamos en las amenazas, y es un poco por lo contradictorio que resulta que por un lado tengamos una gran base de agrobiodiversidad, todo este número de miles de especies de agrobiodiversidad con potencial alimentario para la salud, etcétera, pero lo que tú dices, Ángela, el olvido y el desconocimiento de la sociedad de ese enorme valor que tenemos que fundamenta nuestra vida. Y frente a ese olvido y desconocimiento, menosprecio, ignorancia de nuestra sociedad sobre el valor de este bien común, las empresas haciendo de las suyas, generando nuevas tecnologías que ponen en riesgo a esta gran base de agrobiodiversidad y que más allá de eso ponen en riesgo el ambiente y la continuidad de la vida misma. Es un sinsentido. Si la sociedad entera entendiera el valor de la agrobiodiversidad,
todos tendríamos una posición favorable hacia su defensa, su conservación, su preservación, y una posición radicalmente en contra de los intereses mezquinos de empresas y gobiernos aliados con esas empresas que buscan simplemente por el tema del negocio y el lucro convertir las semillas en un negocio. Estamos en la disputa entre las semillas como mercancía o las semillas como bien común que sustentan nuestra vida. Y a esa contradicción es a la que me refiero, que está en el corazón de este tema de los riesgos sobre la agrobiodiversidad. El olvido, el desconocimiento y los intereses mezquinos de las multinacionales. No obstante ello, hay muchas cosas que se están haciendo alrededor de todo el mundo, en nuestros países. Ángela misma es custodia de semillas. Quisiera pedirles que nos cuenten un poco de algunas de esas experiencias que ustedes conocen, que le dan realce a la agrobiodiversidad y que se convierten finalmente como en focos de esperanza, de decir, tenemos ya referencias y casos exitosos de conservación, preservación de la agrobiodiversidad y del conocimiento vinculado a ella. Germán. Sí, efectivamente, lo que nos da mucha esperanza todavía es que aún las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, pues en cierta medida todavía tenemos el sartén por el mango, ¿cierto? Porque todavía no ha desaparecido esa enorme diversidad que quiere pues este modelo que desaparezca, porque es la única forma de obligar a que todo el mundo solo utilice esas semillas. Todavía las comunidades tienen una capacidad muy fuerte de resistencia, de desobediencia, de apropiación de esa biodiversidad, ¿cierto? A pesar de que sí ha perdido mucho, de que el problema pues, de todo ese modelo arrasante y ha sido avasallante en muchos de nuestros países y en muchos de nuestros contextos culturales, ambientales y productivos, ya ha avanzado muy fuertemente ese modelo, pero a pesar de eso la gente se resiste a que desaparezcan las semillas y que desaparezca la gente que cuida las semillas. Entonces ahí es donde está, y tenemos infinidad de experiencias de comunidades y organizaciones, grupos de mujeres, de agricultoras, agricultores, se han empezado a conformar. Muchas comunidades se han dado cuenta que esta pelea cada uno no lo puede seguir dando solo, porque si la seguimos dando solo es una pelea totalmente perdida. Entonces se han empezado a conformar muchas redes, circuitos de solidaridad, de intercambio, de conocimientos, pero también de sus semillas, haciéndole resistencia a esas leyes que dicen que las semillas no pueden circular libremente, pero la gente lo sigue haciendo, y hay infinidad de experiencias en la región Caribe, podríamos enumerar muchas, en la región andina, en el Pacífico, en la altillanura, en la Amazonía, donde muchos grupos se han articulado entre ellos para conformar estos circuitos de defensa. Entonces, a través de las redes de custodios y de semillas, defensores de las semillas, y etcétera, se han hecho pues a través de construcciones de casas comunitarias de semillas, de ferias, de trueques, de intercambios, que hacen que las semillas caminen. Incluso hasta hace poquitos años, 15 años, las normas de semillas que tenía el ICA o que tiene el ICA todavía, pues ha perseguido a las comunidades, le ha hecho decomisos, destrucciones de semillas, han judicializado a las comunidades por utilizar semillas o por circular semillas que no están certificadas y registradas, y las comunidades le han hecho resistencia a eso.
Entonces, esto nos muestra que sí es posible y que nos da mucha esperanza y sobre todo vemos que a pesar de que nuestros campos se han ido vaciando, pues que ya los jóvenes muchas veces no están en los territorios, pero hay muchos jóvenes en este momento también que están conscientes de todas estas amenazas y que han trabajado pues todo este proceso de recuperación y sobre todo procesos liderados por las mujeres, quienes están dando la guerra y la pelea frente a todo este modelo han sido principalmente las mujeres, y yo creo que eso nos da mucha esperanza que sí es posible. Y también, por ejemplo, frente a toda esta amenaza de los transgénicos, también muchas organizaciones aquí en Colombia se han organizado para enfrentar todo este tema de la contaminación de los maíces criollos. De hecho, en este momento hay una sentencia de la Corte Constitucional que defiende o que reconoce que a los pueblos indígenas les contaminaron sus semillas y le están afectando sus sistemas de vida y de producción, y frente a eso las comunidades se han empoderado alrededor de exigirle al Estado que tome medidas reales y efectivas para que proteja sus semillas frente a todo este modelo expropiador, pero también para garantizar que sus semillas puedan seguir viviendo y perviviendo en sus territorios libremente. Entonces yo creo que hay muchas acciones que están haciendo las comunidades y que es fundamental que desde la sociedad en general apoyemos estos procesos, ¿cierto? Porque también a veces hay una desconexión muy grande entre lo rural y lo urbano, ¿cierto? Y digamos, nosotros, las poblaciones urbanas, debemos fortalecer y apoyar todo este proceso que está haciendo la gente para garantizar nuestra alimentación, ¿cierto? Porque yo creo que hay una gran desconexión y a veces mucha insolidaridad de la ciudad frente a toda esta pelea que está dando muy sola y aislada gran parte de las comunidades locales. Entonces es un poco eso. Hay una estrategia y es que lo que tenemos que hacer es generar un antídoto para el olvido, para volver a rescatar todas estas plantas, y no solamente con la custodia, que es supremamente importante, sino cómo hacer que estas plantas retornen a su uso cotidiano. Hay muchas plantas que tienen muchos valores, no solamente alimenticios como medicinales o alimenticios y medicinales. Hay una planta que en Santander se usa mucho, o se usaba mucho, que era el guacamullo, y hay otra que es la guaca o chisacá. Esa es de la familia de las agmellas y es una planta que no solamente se utiliza para hacer guisos, sino que tiene un poder impresionante como desinflamante, y que en este momento se están usando como ungüentos, para hacer enjuagues bucales, porque tiene un alto valor de regeneración celular. Entonces, así muchas plantas que no conocemos o que hay investigaciones que ya dan soporte. Entonces, ¿cómo hacemos para generar ese proceso de volver a consumir estas plantas? Hay muchas comunidades, muchos proyectos que ya estamos trabajando en eso. Nosotros especialmente trabajamos con un concepto que se llama gastrobotánica, que es coger esa biodiversidad que tenemos, esa biodiversidad de rastrojo, y convertirlas en platos que realmente satisfagan las necesidades alimenticias de las personas. Y cuando digo las necesidades alimenticias es ponérselas en platos gustosos y en platos que digan, ¡ay, qué rico comerme esto! Y qué rico poder hacer de este plato o de este alimento unas buenas preparaciones. Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la comida tradicional, que nace funcionalmente como un cocido boyacense, yo que estoy por los lados de Boyacá? Es una
alimento muy fuerte, muy pesado culturalmente de las tradiciones culinarias, pero es un alimento que uno no se come a diario, porque tiene demasiado carbohidrato, porque es como para una fiesta en este momento, o para uno hacer una super siesta después de comerse un cocido boyacense. Pero si nosotros empezamos a desagregar este cocido y hacemos un encurtido de cubios, hacemos unas chuguas asadas, cogemos las habas y hacemos otras preparaciones que sean más gustosas para los paladares de ahora, que es lo que nos han hecho las multinacionales, o con esta evolución de la comida nos han llevado a estos paladares. Ya nos gustan cosas más cremosas, crocantes, que yo pueda identificar sabores. Entonces yo creo que ahí hay un gran potencial y ya se están haciendo y se están trabajando en muchas cocinas sobre estos y en muchos, digamos, talleres de estos mismos custodios que estamos empezando a transformar. Entonces lo que tú decías, ¿y cómo hacemos para que el compromiso no sea solo de los custodios? Porque nosotras como custodias podemos tener toda la voluntad, pero si yo salgo a un mercado con mis malangas, con mis maravillas, con mi chinchamata, ay no, eso yo no me lo como, ay no, eso está feo, ay no, eso no está brillante, ay eso no está parejito, pues entonces es muy difícil que nosotros sigamos en este proceso. Entonces yo creo que el compromiso ya lo tenemos nosotros las custodias, los custodios del país, del mundo, porque esto es un movimiento mundial. Ahorita el compromiso también es de la comunidad. Del otro lado, de ustedes que están allá, que empiecen a mirar y decir, óigame, ¿y por qué no voy a la plaza de mercado a ver qué hay raro? Que está como feo aparentemente, y les aseguro que adentro está delicioso. Entonces es como empezar otra vez a rescatar esto, y esto tiene que ser un trabajo no solamente desde este lado, desde las custodias, no solamente de este lado desde las políticas públicas, sino es un proceso educativo, es un proceso informativo, como estos espacios que muestren que hay otras posibilidades de comer, de sanarnos, de mantener nuestra salud, porque esa es otra cosa. O sea, con plantas medicinales yo puedo mantener mi salud y no tengo que esperar a enfermarme para entrar a un sistema de salud nefasto, porque me venden es el miedo a la enfermedad. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es nosotros empezar a darnos una vuelta y dejar de comer cuento y comer biodiversidad, por ejemplo. No coma cuento, coma biodiversidad, coma agrobiodiversidad. La cocina, la escuela, como espacios de protección de la agrobiodiversidad, pero la arena política y sobre todo las parcelas de los agricultores como espacios para la defensa, la protección y el cuidado de la agrobiodiversidad. Y entonces yo quisiera hacerle una pregunta a cada uno y cada una de ustedes. ¿Qué hace usted para proteger la agrobiodiversidad? Todos, todas podemos cumplir un enorme papel en lo cotidiano, con cosas sencillas como lo que dice Ángela, con mi elección como sujeto político de qué como cada día. En esa decisión cotidiana hay una enorme posibilidad de cuidar y de proteger la agrobiodiversidad. Muy bien, muy bonita esta última parte de la conversación. Yo voy a ir con una última pregunta individualizada para cada uno de ustedes, pero ahí les voy a pedir que en 2 minutos corticas las respuestas, porque sí quiero pasarle el micrófono al auditorio y que ustedes puedan hacer comentarios y preguntas si lo consideran oportuno. La pregunta para Germán, hay mucho interés en la esfera de la institucionalidad política por el tema de las semillas. Ahora el Ministerio de Agricultura está creando una política pública sobre semillas nativas y criollas. En la reciente política pública de agroecología hay uno de los 4 lineamientos dedicados a agrobiodiversidad y sistemas bioculturales. ¿Debe estar la agrobiodiversidad en los instrumentos de política pública? ¿Sí o no? ¿Por qué? Piénsalo. La pregunta para ti es que el tema de mujer y el papel, el rol de las mujeres en la agrobiodiversidad me parece que es un tema muy, muy apasionante, muy lindo,
Y me gustaría, Ángela, que tú nos hagas unas reflexiones sobre ese rol de la mujer en la protección, el cuidado, la promoción de la agrobiodiversidad. ¿De acuerdo? Germán. Gracias, Álvaro. Sí, no, efectivamente debe estar en la política pública resolver y avanzar sobre qué mecanismos, tanto jurídicos como de fomento y de protección de la agrobiodiversidad, no solamente para el país, sino para los derechos que tienen las comunidades sobre sus bienes comunes. Efectivamente, pues bueno, nunca ha habido ni leyes ni políticas en Colombia que estén orientadas a proteger la biodiversidad y el tema de las semillas. Ahora pues se abre un escenario un poco diferente donde, como comenta Álvaro, pues está lo de bueno, en varias recientes componentes de la política se ha incorporado este tema de las semillas, en algunos de forma muy general todavía, ¿cierto? En la resolución 464 de agricultura familiar, campesina y comunitaria, pero también en la política pública pues está el componente de las semillas, está a nivel internacional en los derechos de los agricultores en la Declaración de Naciones Unidas, están lineamientos que permiten de alguna forma empezar a fortalecer estos temas, pero que en la práctica no se han incorporado de una forma real, porque ahora también, a partir de lo de la sentencia de la Corte, también se está obligando al Ministerio de Agricultura y entidades afines y conexas a incorporar una política de protección de las semillas criollas y nativas. Eso pues es un concepto muy grande y ambicioso, pero ya en la práctica todavía falta mucho camino para que eso se materialice, porque tampoco sabemos si se necesita una norma, una ley de semillas, o se necesita todo un conjunto de estrategias y acciones concretas desde el Estado para proteger las semillas. No necesariamente hacer una ley que diga que se prohíbe la privatización y el control de semillas, eso es suficiente. Entonces sí se necesita hacer una política real de protección, pero también de fomento y de entregarle nuevamente el control de las semillas a la gente. O sea, de una mirada mucho más integral de las estrategias. O sea, no es decir en el artículo de las leyes de propiedad intelectual, vamos a meter un articulito que diga que se protegen las semillas criollas. O que en la norma o que en la política de agroecología diga que se promueven las semillas criollas. Es importante, pero no es suficiente. Entonces yo creo que el reto y el desafío que tenemos es aprovechar un poco ese nuevo escenario, que se abre un poquito las puertas para empezar a construir colectivamente y digamos, con la participación del Estado, que verdaderamente sí construyamos estrategias y políticas reales y efectivas para proteger las semillas criollas. Bueno, Luis, el papel de la mujer ha sido desde siempre, ¿no? Somos las que domesticamos, las que cuidamos, las que protegemos, y es nuestra labor seguir haciendo ese proceso de ponerla en el diálogo, en la academia, en la política, pero también el de ponerla en la mesa, de volverla a poner allí en la mesa, porque la mujer tiene ese poder el hogar se maneja a través de la mujer y el poder está en yo lo que entrego y cómo se lo entrego a la familia y a la comunidad. Entonces yo creo que ahí lo tenemos, mirémonos cuántas mujeres somos acá, creo que la mayoría estamos mujeres y estamos en muchos lugares siempre como mayoría. Entonces ahí es donde está nuestra fuerza, a pesar de que aparentemente es silenciosa,
tenemos la fuerza para desde el silencio mantener y manejar la semilla. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido una muy, muy linda conversación, pero vamos a darle paso un poco a los comentarios y preguntas del público. Si alguien quiere, por aquí tenemos una, por allá tenemos otra mano, aquí tenemos 3 intervenciones, 4, 5, creo que por ahí nos quedamos porque por razones de tiempo no podemos, entonces vamos a escuchar. Les pido el favor de ser cortico para que podamos hacer estas 5 intervenciones. Adelante. Ok, gracias. A ver, yo siempre he pensado que las semillas nacen desde los efluvios, desde el micelio mismo, o sea, desde el origen mismo. Es más, sin esto no existirían las semillas. Hay una investigación sobre la lombriz de tierra. La lombriz de tierra es el agricultor natural perfecto y creado por la misma naturaleza y la evolución. Y ella tiene 5 pares de corazones, 12 riñones y un clitelio que se autofecunda, se copia a sí misma. Ahí empieza todo el abono, es el nacimiento de los efluvios, que son los fluidos más puros que puede tener cualquier ser vivo, los tiene la lombriz de tierra. Hay una preocupación por la desaparición de las lombrices de tierra y las abejas, que es más grave que las semillas, pero de eso casi no se habla. Otra cosa, todo el acontecimiento político sobre las semillas. Yo soy un delincuente porque tengo un banco de semillas y tú también eres una delincuente. Somos delincuentes, así nos ven, es una cosa ilegal. Entonces, como desde el arte, y tú hablas del olvido y se preserva el arte, entonces el arte puede ser el gran mecanismo para el olvido. Los artistas deben tener una obligación ética, más que estética, de reflejar o de empezar a proteger las semillas y la vida. Es más importante una semilla que un Van Gogh. Es más importante la semilla más humilde que un Rubens. Entonces, toda esta cosa de masificación y clasificación de las cosas importantes y urgentes en el mundo y que los museos equivocadamente están guardando, creo que debe empezar a reflexionar desde la Luis Ángel Arango hasta el Banco de la República. Todo esto es cientificismo puro. Ustedes son científicos, son carpólogos, entomólogos, bueno, todos los ólogos posibles, porque desde la investigación que tenemos, que apenas empieza con respecto a las semillas, los artistas tenemos mucho que decir. Muy bien. Yo por lo menos tengo un banco de semillas que estuvo en la Bienal de La Habana, en el Museo Nacional de Colombia, en Monpós, que hago resistencia. En este momento está en el Muelle Internacional del Dorado, dando la bienvenida a la COP. Yo no sé cómo hice toda esa gestión, fue imposible, fue una cosa politiquera hartísima, pero allí llegué. Muy bien. Entonces, básicamente es hacer resistencia política. Si fuera una película de ciencia ficción, nosotros seríamos la resistencia. Muy bien, la conservación de la agrobiodiversidad también desde el arte, muy, muy importante su contribución. Muchísimas gracias. Invitados a ver la exposición de semillas en la terminal de transportes, en el aeropuerto. Puente aéreo, Muelle Internacional del Dorado. Invitados e invitados a que veamos esa exposición. Adelante. Muy buenas tardes. Como todos los que estamos aquí, yo creo que somos conscientes de los cambios que se pueden llegar a tener, ¿verdad? Con la agricultura, que creo que todos los que estamos aquí es porque estamos con un interés básico y es una agricultura ancestral, ¿verdad? Con principios de una moralidad que se ha perdido definitivamente por todo lo que charlaron ustedes allá abajo. Yo tengo 2 preguntas porque creo que el futuro, veo aquí niños que menos mal están aquí, porque la mayoría de los que veo aquí pasamos los 20, ¿cierto? Somos sardinos después de los 20. Entonces, pues debemos enseñarle a estos muchachos de lo que está pasando en realidad, y esa aclaración que ustedes hicieron del tema político, pues me parece muy viable en este momento. Yo tengo 2 preguntas, pues ¿qué papel juegan las semillas ancestrales en la promoción de la agricultura sostenible y la reducción del uso de agroquímicos? Y por otro lado, ¿cómo se pueden fortalecer las cadenas de valor y los mercados para las semillas ancestrales y los productos derivados de ellas? Ustedes hablaron también de gastronomía, de un proceso que podemos manejar aquí. Los que estamos aquí, yo creo que hemos comido y alimentado con otras cosas que jamás los otros han ni probado. Estamos acostumbrados a mucha comida Muy bien. ultraprocesada. Muchas gracias. Ahí les dejo esas 2. Gracias por las preguntas. Aquí las vamos a distribuir para que cada uno haga un aporte en ese sentido. ¿Quién más había levantado la mano por allí? Aquí está la señora. Allí estaba Clemencia.
Bueno, muchas gracias. Adelante. Como docente y pues también en esta participación con estos niños, nuestra preocupación es precisamente eso que estabas planteando, ¿no? Cómo nosotros desde el quehacer docente encaminamos estos procesos de conservación de las semillas con muchachos custodios de semillas. Desde la escuela precisamente llevamos este mensaje, este proceso, este camino que nos genera a todos pues una preocupación por lo nuestro, por nuestra huerta ancestral, como la llamamos nosotros en el Colegio Miguel Antonio Caro, Chigueta, precisamente un nombre muisca en rescate de nuestras raíces. Entonces, más que pregunta es el compromiso que tenemos nosotros frente a esta temática, frente a lo que ustedes plantean y la manera como la estamos desarrollando con los niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, por su contribución. La defensa de la agrobiodiversidad desde las semillas, desde la escuela y desde la educación. Pertinente, gracias. Gracias, muy emocionados por este panel, por lo propio, por lo nuestro. Comparto esa urgencia del rescate de las semillas nativas y el papel que tienen los resguardos, las comunidades pues, ancestrales, campesinas, negras, indígenas, que realmente están ubicadas en el territorio y nos hablan de las comunidades raizales como énfasis en nuestro tema cultural. Entonces, desde ahí la gastronomía como preservación también de la semilla, entendiendo la vocación del suelo que nos da esa característica de lo propio en cada localidad, en cada territorio. De ahí se desprende obviamente ese desafío y ese reto de la soberanía alimentaria, ¿no? Yo soy agricultora orgánica hace 30 años y también manejo como ese tema de guardiana de tubérculos andinos, recuperación desde los resguardos, y es muy estimulante y además es un reto bien interesante de la investigación empírica, digamos de observación como, se me olvidó tu nombre, como Zuluaga, Ángela, como Ángela nos reitera ese tema tan hermoso desde la mujer como defensora de ese cuidado, ¿no? Como en palabras indígenas, como el cuido, ¿no? El cuido de la vida, el cuido de la semilla, del territorio, de la madre. Entonces, yo hago una referencia a eso, a esa importancia que por territorio nos definamos en esa articulación con la política pública, que tenemos la oportunidad en este momento como de contribuir a una ventana que se abre y si no la defendemos, la comunidad pues se pierde, se empaña, no la dejemos seguir empañando en esa posibilidad de tan difícil política, ¿no? Pero también me parece importante enmarcarnos en la política pública internacional. Nosotros como país dependientes, ¿no? Y levantar la bandera de la soberanía me parece no una no es estar contra, sino por la vida nos lleva lejos. Entonces me parece clave como enmarcar el papel del mercado que ha reducido la diversidad y esa política, esa globalización como ha influido también en esa dirección de lo que cultivamos. Claro. Por una moda, por intereses económicos de acumulación, pero cómo podemos pasar de largo, digamos, con la fortaleza desde el territorio de abajo hacia arriba. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Las semillas para la construcción de soberanía nacional, de soberanía alimentaria. Por aquí tenemos una última intervención. Aquí, muchas gracias. Ya vamos a darle palabra a Germán para que nos conteste la relación de la agrobiodiversidad con la agricultura sostenible y Ángela con el tema del valor agregado. ¿Sí? Adelante. Bueno, primero que todo, gracias por este espacio, me genera muchísimas reflexiones. Soy aquí cómplice del maestro, llevamos más de 400 semillas a Cuba, siendo pues delincuentes internacionales ya. Y llevo más de media vida, no digo cuántos años para no asustarlos, trabajando con niños. Y me asalta una preocupación grandísima. Si entramos a un restaurante, pedimos un plato de la carta, pues para los adultos muy seguramente un ajiaco, un cocido boyacense. Y el menú infantil, papas a la francesa y nuggets.
¿Qué cultura gastronómica estamos fomentando? A ese paso, y se ven los jóvenes, y más allá, yo me imagino un menú no tan lejos, en 20 años, en 30 años. ¿Qué diversidad habrá? ¿Cambia la salsa en la hamburguesa? ¿Hasta dónde nosotros en lo cotidiano somos responsables de eso? Yo no soy mamá, no tomé la opción de no serlo, pero trabajo con niños y cada vez que ofrezco un menú, ¿qué debo ofrecer? ¿Cómo hacer de las guacas, que son deliciosas, parte de un menú infantil o de un menú de adultos en un restaurante hoy? ¿Cómo contrarrestar toda la publicidad de McDonald's, por nombrar uno, donde lo que nos venden es solo hamburguesas y pollos procesados? Entonces, ¿cómo desde la responsabilidad de cada uno de nuestro consumo cotidiano tenemos que hacer la diferencia? Desde mañana, en vez de ir al de uno o a Ara, mirar cuál es la plaza más cercana, cambiar ese menú que nos venden los medios de comunicación y que es tan comida rápida, fácil, ya, sin mayor proceso, precocida en el microondas y chao, salió. Entonces, pues dejo más que inquietudes, más que soluciones, que no las veo así tan rápido. Gracias. Sí, con relación al papel de las semillas en los agroecosistemas sostenibles, o por qué esas semillas, qué han contribuido ellas para que nuestros sistemas de producción sean sostenibles. Efectivamente, las semillas, como fueron un proceso de adaptación durante mucho tiempo, esas semillas son más resilientes a todas estas crisis climáticas, ambientales y socioeconómicas que tienen normalmente, que se presentan en los territorios. Entonces, si las comparamos con las semillas de los industriales, donde verdaderamente las crearon y desarrollaron, fue para que se fueran dependientes de todo un paquete tecnológico de pesticidas, insecticidas, fertilizantes químicos externos. Eso hace que esas semillas sean muy vulnerables a las condiciones de nuestros ecosistemas, que son tan frágiles y complejos, y que las semillas criollas sí son las que verdaderamente se adaptan a esas condiciones de nuestros agroecosistemas. Entonces, cuando hablan de que las semillas híbridas y transgénicas son altamente productivas porque producen tantas toneladas por hectárea, pero esas semillas tienen una bajísima productividad integral del ecosistema. Entonces, al final esas semillas son prácticamente insostenibles con relación a la capacidad que tienen nuestras semillas a adaptarse a esas condiciones y sobre todo necesidades y lo que le ofrece el ecosistema al agricultor para tener una agricultura sostenible. Bueno, con relación al valor agregado estamos hablando de bioeconomía y es cómo ayudarle a la biodiversidad a sostenerse a través de su transformación. Y ahí tendríamos que empezar a mirar los circuitos cortos de comercialización. Y es que nos estamos acostumbrando a comprar rápido por internet y en muchos casos no le compramos a la persona que está cerca de nuestro territorio, a los emprendimientos pequeños, a los emprendimientos que están surgiendo a través de esta biodiversidad. Yo creo que en este momento hay una gran explosión de proyectos que están aprovechando la biodiversidad. Muchos de esos surgen a través de las academias de gastronomía, de culinaria, de cocina, en donde muchos de los egresados están viendo una oportunidad en esa biodiversidad y uno ya encuentra unas propuestas muy interesantes de estos consumos de restaurantes, hasta salsas ya empacadas,
que permiten darle ese valor agregado a la biodiversidad. Tenemos también otro potencial fuerte en esta biodiversidad de medicina, en donde, como les decía ahorita, los ungüentos, las tinturas madre, las infusiones, o sea, ya tenemos no solamente esos cafés de origen, sino infusiones de origen. Ya tenemos muchos quesos también, para hablar también no solamente de plantas, de mieles de origen, mieles que están haciendo una protección. Entonces yo creo que sí hay un movimiento fuerte. Las custodias y los custodios hacemos muchos procesos de transformación, no solamente de tener las semillas, porque hay que mirar que estas casas de semillas no son casas muertas. O sea, esas semillas que llegan a una casa de semilla fue porque fueron cultivadas. Y de ahí salieron alimentos, de ahí salieron medicinas, de ahí salieron fibras. Lo que pasa es que uno deja una de las plantas madronas, padrones, para poder tener esas semillas para mantener la especie. Pero uno no siembra una sola planta, uno siembra un cultivo de guacamullo y deja unas plantas las mejores para mantener esa biodiversidad, ese germoplasma vivo. Entonces, los custodios y las custodias ya estamos haciendo ese proceso. Está entre nosotros que como fuera que quedamos con el dicho, ¿no coma qué? Entonces, ahí está. Un muy buen aporte de Ángela a este conversatorio. Y quiero en los últimos minutos que nos quedan hacer como una especie de conclusión. La agrobiodiversidad es un bien común fundamental para el buen vivir de las sociedades, que actualmente está sometida a fuertes presiones que la ponen en riesgo de pérdida. Hay muchas iniciativas, sin embargo, de promoción de la agrobiodiversidad desde la sociedad civil que deben ser posicionadas, reconocidas y difundidas. Pero además de eso, la sociedad entera debe tomar una posición de defensa de las semillas nativas y criollas, de la agrobiodiversidad, de la cual depende la vida de los pueblos. El olvido, que es una de las principales amenazas de la agrobiodiversidad, se puede superar desde la escuela, desde la cocina, desde la arena política, desde la parcela, pero también desde la mesa de los consumidores. Así que si diseñamos todas estas estrategias en conjunto, podemos como sociedad realmente tomar un papel de defensa de la agrobiodiversidad. Quiero agradecer muchísimo a Germán y a Ángela, unas contribuciones muy valiosas para generar esta reflexión necesaria sobre la agrobiodiversidad en nuestras vidas. Muchísimas gracias, gracias a ustedes.